familia se mudó al pueblo rural en el que crecí para escapar a un ambiente tranquilo y calmado. Hectáreas de tierra separaban las casas de los vecinos unas de otras, prados verdes se extendían a lo largo de cientos de metros. No podía invitar a ninguno de mis viejos amigos del pueblo en el que vivía anteriormente, y las casas estaban demasiado lejos unas de otras para acercarme sola a las casas de los vecinos y conocer a otros niños. Pasé la mayor parte del tiempo en las primeras semanas, viviendo allí en el patio delantero de nuestra casa, sentada en el césped y jugando con mis juguetes mientras mi madre me observaba sentada en el porche. Aunque la mayor parte de mi memoria de nuestro breve periodo viviendo en esa casa es borrosa, recuerdo claramente algunos acontecimientos que sucedieron allí cuando tenía 5 años. Todo empezó cuando estaba sentada frente al televisor, cambiando de canal y buscando mi programa favorito, un programa infantil con animales que cantaban y hablaban. Solo lo emitían por la tarde y no pude encontrar ninguna emisora que transmitiera un episodio, así que seguí buscando canales. No había muchos en esa ciudad, pero pude encontrar un par de emisoras populares. Me encontré con un programa que me resultaba familiar. Recuerdo que miré hacia la esquina de la pantalla y me di cuenta de que era una estación infantil que transmitía varios programas conocidos. Mis ojos bien abiertos miraron hacia la pantalla de televisión brillante y parpadeante. Dibujos animados de animales ayudaban a los niños a aprender a compartir. Una melodía alegre sonaba durante todo el episodio. La semana siguiente, estaba sentada frente al televisor y me topé nuevamente con la estación infantil, pero estaba transmitiendo un programa diferente. No recuerdo el título del programa que encontré, pero recuerdo vívidamente todo lo que sucedió. Un grupo de niños se reunió alrededor de un árbol. Todos se tomaban de la mano y miraban hacia arriba con alegres sonrisas en sus rostros. Cantaban una canción al unísono. No recuerdo la letra, pero recuerdo que tenía algo que ver con el Señor y contenía palabras y frases como felicidad y amor. Sonaba como música gospel para niños, y los niños que cantaban juntos en la pantalla se parecían a los grupos de niños que cantaban en los bancos de la iglesia a la que mis padres me habían llevado antes. Escuché el sonido de pasos que se acercaban a la sala de estar. La voz alegre de mi madre me preguntó qué estaba viendo. No recuerdo cuál fue mi respuesta, pero una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro. Anunció que el almuerzo estaba listo y me hizo un gesto para que entrara en la cocina. Poco después, me topé con el programa de nuevo. Algo empezó a inquietarme de inmediato mientras lo miraba. No había nada abiertamente extraño en él, pero algo parecía ir mal. Empecé a sentir ansiedad y un nudo familiar se formó en mi garganta, acompañado de un nudo en el estómago que se acentuaba cada vez que me ponía nervioso por una situación en la escuela o con mis amigos. Pero la inquietud se convirtió en algo que no recordaba haber sentido antes, como si estuviera viendo algo que no se suponía que estuviera viendo. Una voz narraba la importancia de compartir y la cámara enfocaba a un grupo de niños sentados en un suelo alfombrado, con juguetes esparcidos ante ellos. La película parecía de mala calidad y ráfagas intermitentes de estática distorsionaban la pantalla. 3 de los niños estaban sentados en círculo jugando con bloques del alfabeto y 2 niñas hablaban con una muñeca del tamaño de un bebé, con cabello rubio de longitud media y una camisa rosa y pantalones vaqueros. Otro grupo de niños llenaba libros para colorear en una mesa. Las niñas estaban representando una especie de historia con la muñeca. Parecía un juego normal que cualquier niña jugaría con sus muñecas, pero de vez en cuando, entre sus frases, oía algo que no sonaba bien, como una palabra o frase extraña. No recuerdo lo que decían, pero recuerdo que me sentí inquieta. Las ráfagas de estática entre cada clip comenzaron a aumentar, y la calidad y el audio se distorsionaron más. Solo duró una fracción de segundo, pero pude ver una imagen que aparecía en la pantalla durante cada interrupción. Era tan rápido que no se podía distinguir si no se prestaba mucha atención. Solo pude ver un destello rojo cuando apareció en la pantalla por última vez. De repente, la imagen volvió a la normalidad. El audio era fluido y no había interrupciones entre los clips. Los niños seguían jugando con sus juguetes. Recuerdo que tuve una pesadilla cuando me fui a dormir esa noche. Recuerdo que fue tan vívida que me pregunté si realmente había sucedido durante mucho tiempo. Estaba jugando en un parque infantil que recordaba haber visitado en mi ciudad antigua. Corrí bajo el cálido sol. El cielo era de un azul brillante y las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento. Subí las escaleras del parque infantil y me deslicé por los toboganes.
Me subí a la plataforma y me agarré del borde del tobogán por el que acababa de pasar, preparándome para volver a rodar por él. Justo cuando solté el borde y sentí que mi cuerpo se deslizaba lentamente por la superficie fría del tobogán, vi una cara en el fondo del túnel. Era rojo, sus ojos eran negros y no se le veían las pupilas. Estaba sentado, posado en el fondo del tobogán, mirándome fijamente a través del túnel. Me invadió un miedo inminente. Abrí la boca para lanzar un grito, pero no salió ningún sonido. Mis ojos se abrieron y traté de ajustar mi visión a la oscuridad. Estaba en mi habitación, en mi cama, debajo del edredón con motivos de princesas. Los dígitos rojos iluminados de mi despertador marcaban las 3:34 am. Mi cuerpo estaba empapado de sudor frío y mi rostro estaba manchado de lágrimas. Extendí mi mano hacia la oscuridad total para encender la luz. Mi mano agarró la cuerda y tiré de ella hacia abajo, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mi cabeza. Suspiré de alivio cuando la luz se encendió, pero el rostro de esa figura nunca abandonó mi mente. Mientras me miraba, podía sentir la naturaleza malévola que emanaba. Todo parecía normal a la mañana siguiente. Nuestros vecinos vinieron de visita por primera vez y nos sentamos a almorzar juntos en la mesa mientras me hacían preguntas sobre la escuela y sobre mis juguetes, películas y programas de televisión favoritos. Mi madre me explicó que todavía no había empezado el preescolar y que estaba pensando en encontrar una escuela pronto, y conversaron sobre lugares locales. Después de que los invitados se fueron, el programa comenzó a transmitirse cuando encendí la televisión. El mismo grupo de niños estaba jugando al escondite y la cámara los seguía. Se escuchaba una canción de fondo, una melodía animada y caprichosa. La cámara siguió sus pasos mientras corrían por las puertas, se escondían detrás de las esquinas, se arrastraban por espacios estrechos y se agachaban detrás de los muebles. Un chico se apoyó contra una pared y se cubrió los ojos con las manos. Empezó a contar hasta 30. Una joven de pelo castaño recogido en una cola de caballo caminaba por un largo pasillo. De repente, sus movimientos se volvieron muy lentos y la música cesó. Se produjo un silencio ensordecedor y ni siquiera se oía el sonido de sus pasos. La cámara empezó a temblar y parecía que se tambaleaba gradualmente de un lado a otro. Sentí náuseas mientras miraba la pantalla. Pasó por una puerta al final del pasillo y entró en la habitación. Había una pequeña abertura en la esquina de la pared. Se agachó y comenzó a gatear hacia ella. Su mano se apoyó en el pomo en miniatura y la puerta se abrió. La cámara estaba bajada y el objetivo fijo hacia adelante mientras se arrastraba por el estrecho pasillo hacia el otro lado. No podía distinguir lo que había allí, pero podía percibir un atisbo de una habitación. Parecía que no había nada dentro. No había muebles, puertas ni ventanas. Las paredes estaban pintadas de rojo. Un rojo intenso y chillón. En cuanto llegó al final del pasillo, la puerta de entrada se cerró tras ella. La cámara mostró una habitación diferente, una en la que estaba el niño, con la frente apoyada contra la pared y las manos cubriéndose los ojos. Se oía de nuevo el sonido de su conteo. 27, 28, 29, 30. Se apartó bruscamente de la pared y dejó caer las manos a los costados. Comenzó a explorar la casa en busca de los otros niños escondidos. Se arrodilló junto a una mesa. Una niñita de cabello rubio y rizado saltó desde abajo. Se asomó a las habitaciones, abrió las puertas de los armarios y miró detrás de los muebles. Aparecieron niños al azar, saliendo de sus escondites. El programa llegó a su fin, pero recuerdo que el pensamiento persistía en mi mente. Nunca habían mostrado a la niña de cabello castaño que había sido encontrada. Por alguna razón, las noches siguientes me costó conciliar el sueño. Cada vez que mi madre apagaba la luz, salía de la habitación y cerraba la puerta, me invadía una extraña sensación de inquietud y temor. Me arrodillé junto a la cama, con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo. Me incliné hacia adelante con cautela y miré debajo de la cama. Podía oír el sonido de mi respiración agitada y pesada, y el corazón acelerado en mi pecho. Mi mejilla tocó la superficie fría y dura del suelo y mis ojos buscaron frenéticamente en la oscuridad. Mi conejo de peluche yacía tendido en el suelo debajo de la cama, envuelto en sombras negras. No me molesté en alcanzarlo. Me levanté descalza y me tambaleé hasta el dormitorio de mis padres. Les pregunté si podía dormir en su cama y mi madre se ofreció a acompañarme de regreso a mi habitación. Mientras me acostaba en la oscuridad, oí que alguien golpeaba la ventana. No pude darme la vuelta, el corazón me martilleaba en el pecho.
Oí los golpes de nuevo, como el sonido de las yemas de los dedos golpeando el cristal. Miré hacia arriba, sintiendo la necesidad de gritar, pero incapaz de emitir ningún sonido. Una sombra negra apareció detrás de la ventana, de pie en el marco. La puerta se abrió de golpe. Mis padres entraron corriendo, mi madre se arrodilló junto a mi cama y me preguntó qué me pasaba. Intenté explicarle, con lágrimas en los ojos, que había visto a alguien fuera de mi ventana. Mi madre me explicó que había tenido otro terror nocturno, acariciándome el pelo mientras mi padre miraba por la ventana. Había salido a pasear y había buscado en el jardín, pero no había nadie allí. La siguiente vez que vi el programa, un grupo de niños estaban sentados a una mesa. Una niñita con flequillo negro leía un libro cuyas páginas estaban cubiertas de hileras de pequeñas letras negras. Parecía la Biblia, pero había algo diferente en él. Le pasó el libro a otro niño. Cuando el niño empezó a leer, la sensación de malestar en mi estómago aumentó. Las palabras se parecían a los pasajes de la Biblia, pero había algo aberrante en ellas. Había matices y desviaciones sutiles. En la escena que siguió, el mismo grupo de niños estaba sentado en un aula. Sus miradas estaban fijas hacia adelante en sus asientos. Una voz débil y apagada habló de fondo. Debajo de ella, pude escuchar un sonido de llanto. A medida que la voz incorpórea continuaba pronunciando su discurso a la clase, se hizo más fuerte, hasta convertirse en un ruido de lamento incesante. Podía escuchar el sonido de golpes y golpes. Por un breve instante, aparecieron imágenes en la pantalla entre la cinta de los escolares sentados en sus asientos. No pude distinguir el contenido de todas las imágenes, pero cuando reaparecieron, vislumbré la imagen de una mano que parecía pertenecer a un niño, mientras el sonido de los lamentos se hacía cada vez más fuerte en el fondo. La mano se extendía desde un brazo extendido, las puntas de los dedos raspaban la pared, y se desprendían trozos de pintura. Una colegiala que estaba sentada en uno de los pupitres se levantó de su asiento y se acercó al frente del aula con pasos vacilantes. Se arrodilló y vomitó en el suelo. Un chorro de líquido amarillento salió de su boca y fue lanzado al suelo. La cinta terminó y se reanudó la transmisión normal en la estación. Me desperté a la mañana siguiente con voces disonantes en el exterior y el sonido de los sollozos de mi madre. No recuerdo mucho de lo que pasó, pero mis padres sacaron toda nuestra ropa y pertenencias y las llevaron a un camión de mudanzas antes de que regresáramos a nuestro antiguo pueblo. Solo pude captar algunas palabras y frases de su conversación antes de marcharnos, cuando nos reunimos fuera de la casa. Mis padres estaban hablando con la policía. El agente le explicó algo a mi madre con una expresión solemne en el rostro, asintiendo cada pocos segundos. Recuerdo que hablaba de algo relacionado con un programa de televisión infantil que se transmitía en el pueblo. No entendí todo lo que decía, pero recuerdo que habló de los vecinos y de una reunión religiosa local. Explicó que las familias administraban el preescolar local y mencionó las palabras túneles subterráneos y habitaciones ocultas. No entendí por qué, pero sentí que el corazón se me hundía en el estómago cuando le oí decir las palabras habitación pintada de rojo. Regresamos a la comodidad de nuestro antiguo pueblo. Me reuní con mis amigos y fui a mis parques cercanos favoritos nuevamente. Durante mucho tiempo, me olvidé del pueblo aislado, pero cuando crecí, volvió a mi mente. A veces, trato de creer que la mayor parte fue solo una fusión de sueños y delirios infantiles, pero las imágenes aún llenan mi cabeza y todos los sentimientos regresan. Recuerdos de algo que no podía entender y que todavía no puedo comprender.